¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases en línea. El día de hoy toca ver los temas de cáncer pulmonar, neumonía, fibrosis quística y tuberculosis. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con cáncer pulmonar. Acuérdense que un cáncer, pues bueno, va a ser el crecimiento descontrolado de células en cualquier parte del cuerpo. ¿Sale? Estas células van a formar un tumor. Y generalmente, en el caso de los pulmones, este tumor va a comenzar en las células que envuelven a los bronquios y los bronquiolos, así como a los alvéolos. ¿Sale? Entonces, este va a ser el lugar donde predominantemente se generen los tumores en el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar en su mayoría va a afectar a hombres. Sin embargo, pues también hay mujeres que se ven afectadas, pero la mayor parte va a ser hombres. El principal agente relacionado para el padecimiento de cáncer pulmonar pues es el cigarro, ¿no? El tabaco. El consumo de tabaco va a ser un factor de riesgo. Y también vamos a tener alteraciones en lo que son los genes para el crecimiento y división celular. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, principales causas de cáncer pulmonar, el tabaquismo como la principal. Además del tabaco, pues todos los químicos que utilizan, ¿no? Que si el alquitrán, etcétera, etcétera. Todos esos químicos pues van directo a nuestros pulmones y van a ir generando daños en la capacidad tanto de reparación como de división celular, ¿sale? En cuanto a lo ocupacional, vamos a tener pacientes que se dediquen, por ejemplo, a trabajar en lugares con ciertos químicos y estos van a generar también alteraciones en los pulmones, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué mecanismo de acción tiene el tabaco para dañar nuestro ADN? ¿Sale? Entonces, el tabaco lo que va a hacer es formar, digamos, se le llaman complejos en bases nitrogenadas y estos complejos van a alterar la transcripción del ADN, ¿sale? Es decir, al momento en que se comienza a duplicar el ADN, el que existan estos complejos va a generar que ese ADN tenga una codificación diferente a la que originalmente tenía. Por lo tanto, eso va a generar que se produzca errores, ya sea en los genes que controlen la replicación celular o la muerte celular. Recordemos que el cáncer no solo tiene que ver con células que se dividen muy rápido, sino también con células que además de que se dividen muy rápido, viven muchísimo tiempo. Entonces, uno de los químicos también que existen y que causa generalmente muchos problemas es el benzopireno. El benzopireno va a cambiar una guanina por una tiamina dentro de nuestras bases nitrogenadas y esto va a hacer que se alteren los procesos tanto de muerte celular como de replicación. ¿Sale? Entonces también vamos a tener, hay otro gen que se llama P53. P53 lo van a encontrar mencionado en la gran mayoría de la literatura. P53 es un complejo que va a regular en todo el cuerpo la replicación celular. Alteraciones en esta secuencia de P53 que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17, alteraciones en la secuencia de P53 van a hacer que se pierda la integridad de nuestro genoma. Es decir, que ese material genético sea mal codificado, sea inestable y se vaya perdiendo poco a poco y vaya afectando estos mecanismos de replicación celular. Es decir, no va a tener límites para la reproducción. ¿Sale? Existe otra proteína que es la proteína CERB1. Y este es el receptor del factor de crecimiento epidermoide. Este receptor se va a encontrar en la superficie de la célula de nuestros pulmones. Y este factor lo que controla es la vía de señalización para la multiplicación y la supervivencia de las células. A veces las mutaciones
van a hacer que se produzca una gran cantidad de esta proteína, y por lo tanto en algunos, estas células lo que van a hacer es que se van a multiplicar más rápido. Es decir, esta proteína es el receptor del factor de crecimiento epidermoide. Entre más de esta proteína ERBB1 tenga estas células que nosotros encontramos, entonces más rápido van a crecer, ¿sale? Entonces, si encontramos esto en nuestro paciente, es un factor de mal pronóstico para nuestro paciente. Quiere decir que su cáncer va a ser mucho más agresivo, va a avanzar muchísimo más rápido. Entonces, debemos de tener cuidado con esto, ¿sale? Vean entonces aquí la radiografía del lado derecho del paciente, ahí donde está el círculo rosa, ¿no? Entonces todo eso, vean, es una masa bastante radiopaca como para pensar que fuera de contenido líquido, ¿sale? Entonces vean ese cuerpo ahí radiopaco. Vean, a diferencia del otro lado, ¿no? El pulmón está negro, se está lleno de aire, no hay ningún problema. Pero de este lado, vean ahí, se ve bastante radiopaco, o sea, quiere decir bastante blanco, para pensar que fuera algún líquido o algo. Además, como para si pensáramos que fuera algún líquido, pues tendría que estar en la parte de abajo del pulmón, no en la parte de arriba. Entonces, vean ahí, ese hallazgo en ese paciente, hay que tener cuidado. Entonces vamos a ver los distintos tipos de cáncer. Vamos a tener primero que existe el cáncer pulmonar de células no pequeñas o cáncer broncogénico de células no pequeñas. Este cáncer va a tener también unos subtipos y de los cuales el adenocarcinoma va a presentar el 80% del cáncer pulmonar, es decir, este tumor va a ser el más frecuente que vamos a encontrar. ¿De dónde se va a derivar este tumor? Del epitelio de los bronquios distales y de las glándulas mucosas. De ahí es de donde va a comenzar a alterarse el P53, entre otras proteínas que regulan el ciclo celular, la división celular, y por eso es que van a salir de ahí, ¿sale? Entonces de ahí es de donde va a comenzar a crecer ese tumor. También tenemos otro tipo dentro del cáncer broncogénico de células no pequeñas, que es el escamoso epidermoide, y este va a salir del epitelio superficial de los bronquios, ¿sale? Entonces, vean ahí cómo está dividido. Y por último, vamos a tener, bueno, penúltimo mejor dicho, vamos a tener el carcinoma indiferenciado de células grandes y el indiferenciado. Hay que tener cuidado cuando hablamos de cáncer. Cuando ustedes les dicen cáncer, ¿qué le evaluamos nosotros? ¿O qué tenemos que evaluar? Primero, ¿dónde está? O sea, de dónde es, si mi paciente tiene algunos síntomas concomitantes, como lo serían la pérdida de peso, etcétera, ¿sale? Pero también en las muestras que nosotros recolectemos de ese paciente tenemos que reportar, o lo que nos fijamos es que nos reporten qué tan diferenciado está ese cáncer. Entre más diferenciado esté, tiene un mejor pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Entre más estructura tenga la célula de ese tumor, entre más se parezca esa célula del tumor a la estructura de la que sale, tiene un mejor pronóstico. A diferencia si es un cáncer indiferenciado. El cáncer indiferenciado afortunadamente es el menos frecuente, pero es el que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque son células que crecen sin control, no se parecen en nada a las células de las cuales germinaron y por lo tanto esto las va a hacer, digamos, como más resistentes. No sé si se acuerdan del capítulo, digo, para ponerlos como en contexto, del capítulo de Los Simpson, donde Bart encuentra así como a su gemelo malvado, ¿no? Que le decían Hugo, ¿no? Que comía huesos y toda la onda. Entonces imagínense así las células, ¿no? Entre más la célula se parezca a Bart normal, a Bart Simpson normal, mejor pronóstico. Entre más esa célula se parezca a Hugo, su gemelo malvado, pues peor pronóstico va a tener. ¿Por qué? Porque esa célula es más agresiva, va a tener
más, va a tener más capacidad de reproducción, ¿sale? En cuanto al cuadro clínico que vamos a tener dentro del cáncer, va a existir fatiga, anorexia, pérdida de peso, tos, dolor torácico en algunos casos. Ajá. Vamos a ver que el cáncer pulmonar principalmente hace metástasis, es decir, metástasis quiere decir que se va a algún otro lado y comienza a hacer ahí crecimiento. Entonces, a través de esta metástasis, pues principalmente se va a huesos, hígados, como si tuviéramos dos, hígado, perdón, glándulas suprarrenales, ganglios retroperitoneales, cerebro y médula espinal. Uh-huh. En cuanto al tratamiento, pues bueno, puede ser cirugía y radioterapia o quimioterapia, ¿sale? No lo vamos a ver específicamente porque para cada uno es extensísimo el tratamiento, pero bueno, nada más quédense con eso, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado, sobre todo ustedes que son nutriólogos, en cuanto a algo que se llama síntomas B, uh-huh, que son todo lo que ya veíamos acá arriba. Fatiga, anorexia, pérdida de peso, ajá. Entonces, tengan cuidado porque muchas veces a ustedes los pueden consultar, sobre todo si van a estar en el centro de salud, porque a lo mejor el abuelito del paciente está desnutrido o el niño de repente así como que, ay, pues ya lo veo muy flaquito, ha bajado mucho de peso y todo, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que estar conscientes? Que tenemos que prender las alertas cuando un paciente llega y nos dice, he bajado de peso, ¿sale? Entonces, si ha bajado de peso porque pues está en un déficit calórico, pues qué bueno, ¿no? Pero si no ha bajado intencionado, obviamente, pero si no ha bajado de peso de manera intencionada, hay que preguntarle si ha tenido fiebre. Fiebre de manera, eh, digamos, de manera, sin algún motivo infeccioso, ¿no? Que no tenga una infección en la garganta, en las vías urinarias, que no tenga alguna herida, etcétera. Ajá. Que además de eso, lo que les comentaba, ¿no? Que haya tenido una pérdida de peso no intencionada mayor al 10%. Ajá. Y que también además de eso tenga sudoración nocturna. Ujú. Que de repente el paciente diga, no, pues es que hay días que estoy en mi cama y comienzo a sudar bastante. Ah, caray. O de repente también el paciente puede llegarnos a decir, es que hay días que amanezco muy cansado, con mucho dolor de articulaciones, con dolor en todo el cuerpo, solo quiero estar dormido, muy fatigado, descanso y tengo que quedarme tirado en la cama todo el día, ¿sale? Luego de repente me da fiebre, entonces esos síntomas son los que debemos de tomar en cuenta y nos deben de prender el foco de alerta para meter a protocolo de búsqueda o mínimo pedirles que vayan a realizarse un estudio o mandarlos al médico, ¿sale? ¿Para qué? Para descartar que haya algo serio, ¿sí? Igual no es normal que un paciente nos diga, no, pues es que bajé 10 kilos en un mes, ¿no? Pues no, obviamente eso no es normal. Entonces, todos esos son datos que nos deben de poner en alerta para detectar un cáncer a tiempo. Recuerden que si el cáncer lo detectamos a tiempo, entonces podemos curarlo en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ok. Vamos ahora entonces con fibrosis quística. La fibrosis quística va a ser una enfermedad genética letal en caucásicos, principal causa de enfermedad pulmonar grave en niños. ¿Sale? Es una enfermedad autosómica recesiva, resultado de un gen ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. ¿A qué se refiere autosómico recesivo? Es decir, eh, es un patrón de herencia mendeliano. Ajá. ¿Se acuerdan cuando hacían sus cuadritos, ¿no? De que cruzaban, por ejemplo, si la mamá, por ejemplo, el papá eran portadores no afectados, entonces eh, el paciente, o sea, el hecho de que ellos tuvieran un hijo, vamos a suponer que para el caso de la fibrosis quística, ¿no? La mamá es portadora no afectada y el padre es portador también no afectado de esta alteración en el cromosoma
Entonces, si contamos con que la mamá no es portadora únicamente y el papá también, vamos a tener que ellos tienen una probabilidad del 25% de tener un hijo con fibrosis quística. Ajá. Tienen una probabilidad del 50% de tener hijos portadores y tienen una probabilidad de tener un hijo sano. ¿Por qué? Al encontrarse en el cromosoma 7, el hecho de que sea autosómico recesivo hace referencia a que no es necesario que se encuentre en los cromosomas sexuales. Una y la otra es que como tenemos pares de cromosomas, entonces si un cromosoma está afectado pero el otro no, entonces únicamente este paciente que tenga el cromosoma afectado y el otro no va a ser portador. Necesitaría tener los dos cromosomas afectados para que entonces pudiera tener la enfermedad. ¿Sale? Entonces, a esto se refiere. Hay un alelo, es decir, esta parte del cromosoma que es dominante, y hay una parte recesiva, que sería, digamos, la parte alterada. Para que se manifieste esa parte alterada, necesitaría que las dos partes de esos cromosomas sean recesivos o estén alteradas. ¿Sale? Entonces, la fibrosis quística, esta parte del brazo largo del cromosoma 7, va a codificar la proteína CFTR. Esta proteína va a ser la que codifique para los canales de cloro que tenemos en todo nuestro cuerpo. Al tener entonces esta alteración en el canal de cloro, esto va a generar que la concentración tanto de cloro y sodio en las secreciones corporales esté muy aumentada. No es que no se produzca cloro, es que el canal que ayudaría a llevarlo hacia el exterior a través de las glándulas exócrinas, entonces estaría afectado, ¿sí? Entonces vamos a tener las mutaciones más graves, que serían la clase 1, 2 y 3, que aquí de plano no hay canal, es la ausencia por completo del canal. Y las mutaciones 4, 5 y 6, que es un fallo parcial del canal. ¿Sale? Las secreciones de estos pacientes van a ser deshidratadas y espesas. Van a generar una obstrucción al flujo aéreo de los pulmones. Y también van a generar obstrucción en los ductos, ahí es ductal, perdón, y la destrucción del páncreas. ¿Qué quiere decir esto? Estos canales de cloro no únicamente se van a quedar en las vías respiratorias o en la piel, sino que también van a haber afectado al páncreas. Recordemos que de las enzimas, digamos, como más agresivas que podemos tener son las que produce el páncreas. De ahí que tengan una estructura especial. Sin embargo, al ser obstruido o tener esta obstrucción, el páncreas, estas enzimas van a comenzar a activarse dentro del páncreas y van a generar la destrucción del páncreas. Vean ahí en la imagen. Vean la imagen como entonces obstruye toda esa secreción espesa. Vean cómo se va quedando tanto en los alvéolos, en los bronquios, bronquiolos, ¿sale? Se va a ir quedando ahí y eso va a dificultar que el paciente pueda tener un adecuado intercambio de gases. ¿Sale? Entonces, ¿qué características clínicas vamos a tener en la fibrosis quística? Bueno, la primera, como habíamos visto en la imagen anterior, un aumento de secreciones. Esto va a condicionar que estas secreciones se vuelvan una especie de caldo de cultivo y que esto favorezca la colonización por algunas bacterias como lo serían Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa, ¿sale? Haemophilus influenzae es una bacteria, no es la influenza. Acuérdense que la influenza es un virus. Haemophilus influenzae es una bacteria, ¿sale? También este mismo aumento de secreciones va a generar una obstrucción, va a generar inflamación y esto va a hacer que se degenere la pared bronquial y aparezcan algo que se llama bronquiectasia. ¿Qué son las bronquiectasias entonces? Bueno,
a raíz de esta dilatación que se va generando, de esta inflamación que se va generando, la bronquiectasia no es más que la dilatación de las vías aéreas, pero que a su vez va a salir, es secundaria a la inflamación y que a su vez sale en el caso de los pacientes con fibrosis quística un poco contraproducente, porque pues ahora hay más espacio para que se acumulen esas secreciones, ¿no? Entonces, esto le va a generar a mi paciente tos, que sea en accesos, ¿no? Se le van a dar ataques de tos a mi paciente, emetizante, es decir, lo van a hacer vomitar, y que la expectoración que veamos nosotros va a ser muy viscosa, muy compacta, y que incluso esta acumulación de secreciones le puede generar dificultad respiratoria, ¿sale? Entonces, todo esto nos va a llevar ya a las complicaciones de la fibrosis quística. Le puede dar una neumonía a mi paciente, sea de tanto, lo que decíamos al inicio, ¿no? De tantas secreciones que se le acumularon, se van a infectar. Eso va a generar una hipertensión pulmonar y eso va a generar un fracaso del ventrículo derecho. En cuanto a los pacientes que ven afectado su páncreas, el 85% va a cursar con insuficiencia pancreática, atorrea, malnutrición calórico-proteica y menor tolerancia a la glucosa y en algunos casos diabetes. ¿Sale? Entonces, vean todas las implicaciones sistémicas que tiene esta enfermedad, ¿sale? Únicamente porque el canal de cloro pues está alterado. En cuanto al diagnóstico de la fibrosis quística, estas nos van a, su diagnóstico van a ser, bueno, primero que tenga una característica fenotípica, es decir, que ya hayamos notado que a lo mejor las secreciones de este paciente pues están un poco bastante, compactas, ¿no? Muy, muy viscosas. Que tenga, por ejemplo, infecciones respiratorias seguidas, ¿no? Que haya presentado ya como algunas neumonías también. También que tenga un hermano con fibrosis quística y que tenga un cribado neonatal positivo. El cribado neonatal es que ya hayamos detectado que hay alguna alteración por ahí. Además de eso, alguno de estos, que se haga el test en sudor con una alta concentración de sodio y cloro, que ya identifiquemos como tal la mutación en el CFTR en ambos cromosomas y el test de diferencia de potencial nasal, que también lo hayamos identificado ahí. Este estudio lo que hace es, en pacientes que, por ejemplo, detectamos que a lo mejor un día sus niveles de cloro en sudor salieron altos, pero al otro día ya no, o que no se logra identificar la mutación en el CFTR, lo que intenta este estudio es a través de colocar dos electrodos a un voltímetro, uno de ellos en el cornete inferior y el otro en el tejido celular del antebrazo. Entonces, al momento en que se toman los valores, un valor inferior a menos 40 milivolts, se va a considerar patológico. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque los valores obtenidos en sujetos sanos no sobrepasan nunca este valor y se van a necesitar dos determinaciones para, en 2 días separados para detectar esta prueba como positiva. ¿Sale? Ok. Hasta ahí con fibrosis quística. Ajá. Vamos ahora entonces con lo que sería neumonía. En neumonía vamos a tener dos tipos, aquí únicamente vamos a ver uno. La neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y existe otra que también es la neumonía nosocomial. La neumonía nosocomial, pues es obviamente pacientes que adquirieron esa neumonía dentro del hospital, ¿sale? O también existe, por ejemplo, neumonías asociadas al uso de aparatos para la respiración, ¿sale? Entonces, todo eso no lo vamos a ver aquí, pero únicamente vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad, ¿sale? Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad se define como una infección pulmonar provocada por microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario, ocasionando inflamación del parénquima y paredes alveolares. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo de una neumonía adquirida en la comunidad a una neumonía nosocomial? Porque, por ejemplo, puedo tener que mi paciente acaba de llegar
y mañana me presentan una neumonía, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar si esa neumonía que tiene mi paciente se debe a un bicho que él ya traía o se debe a algo que agarró en el hospital? ¿Sale? Entonces vamos a ver los criterios. El primero sería que mi paciente haya pasado ya más de 14 días en el ámbito extrahospitalario o centro asistencial, es decir, que lo hayamos dado de alta y ya tenga más de 14 días afuera y nuevamente regrese por un cuadro de neumonía. Entonces eso sería una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sale? Que tenga menos de 48 horas de ingreso al hospital. Es decir, si tiene 24 horas y comienza con un cuadro de neumonía, esa neumonía sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad a pesar de que esté internado, ¿sale? O que comience con su cuadro de neumonía 72 horas después de haber salido del hospital, ¿sale? La neumonía, el agente número 1 en nuestro país es el Streptococcus pneumoniae, ¿sale? El famoso neumococo es este, ¿sale? Streptococcus pneumoniae es el agente causal de neumonías número 1 en México. Vamos a tener también dos presentaciones de la neumonía. La neumonía atípica, que va a ser febrícula, disnea progresiva, tos seca, dolor abdominal, resfriado. Como que de repente no está tan claro ahí que algo grave le puede pasar a ese paciente, ¿no? Un paciente que de repente pues llega ahí como con pues unos 37.8, 37.7, como que sí me siento mal, pero no tanto. A lo mejor todavía los campos pulmonares al ponerle el estetoscopio se escuchan bien. Poco a poco va a ir progresando, o sea, cada vez que nos vaya a visitar, que continuamente lo estemos citando a revisión, pues nos va a decir que cada vez le cuesta más trabajo respirar, ¿no? A eso se refiere la disnea progresiva. Va a ir teniendo tos seca, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características de la neumonía es la tos productiva, la tos con flemas. Puede llegar a tener dolor abdominal, que él diga, pues tengo esta gripa como que no se me quita, ¿sale? Y se trate de una neumonía típica. En cambio, la presentación típica de la neumonía va a ser una fiebre alta, de inicio brusco, con tos que va a tener una expectoración mucosa, pero aparte también va a tener pus esa expectoración, un ataque al estado general, mi paciente se va a sentir muy mal, va a tener artralgias, mialgias, y dolor pleurítico, ¿no? El típico paciente que dice es que me duelen mucho los pulmones, eso va a ser una neumonía típica, ¿sale? Entonces, tengan en cuenta ahí las diferencias que hay. Presentación o cuadro característico de la neumonía, ¿sale? Entonces, el diagnóstico va a ser clínico 100%, y vean, esto se va a caracterizar por tos productiva, es decir, tos con flemas, fiebre y estertores pulmonares. ¿Qué quiere decir estertores? Que cuando yo le pongo el estetoscopio a mi paciente se escuche como si adentro hubiera una olla de agua hirviendo. Todo eso, cuando mi paciente está respirando más tos productiva y fiebre, seguramente ese paciente tiene neumonía, ¿sale? Entonces ahí habría que diferenciarlo. Una neumonía típica, mi paciente está en hospital, no está en hospital, ya vimos los criterios, entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Por qué? Porque si dejamos progresar esa neumonía, entonces eso nos va a generar una alteración en el intercambio de gases, ¿sale? Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver al momento en que le solicitamos una radiografía a este paciente? Bueno, vamos a tener algo que se llama infiltrado intersticial sin condensación. Vamos a ver, ahorita lo vemos en la radiografía para que les quede un poquito más claro. En algunos casos puede haber algo que se llame consolidación lobar unilateral, es decir, todo esto que vayamos a ver nosotros en la radiografía lo vamos a ver en uno de los lóbulos que veíamos cuando vimos anatomía del pulmón, ¿sale? ¿Cuándo yo voy a decidir si hospitalizo o no a ese paciente? Bueno, para eso existe una escala que se llama CURB 65. Esa escala obviamente solo aplica para adultos, ¿sale? Entonces, esta escala implica, la C significa, es un acrónimo,
Es la C, implica confusión o desorientación. Que mi paciente esté desorientado, ¿sale? La U, que tenga una uremia mayor a 30 miligramos por decilitro. La R, que significa respiraciones, es decir, que tenga más de 30 respiraciones por minuto. Y la B, en inglés es de blood pressure, y que es TA sistólica menor, menor a 90 y una diastólica menor a 60, ¿sale? Y el 65 significa que mi paciente tiene más de 65 años. Cada uno de estos, si mi paciente presenta, por ejemplo, los 5, entonces cada uno tiene un valor de 1. Entonces yo los voy a ir sumando, ¿sale? De tal manera que si tengo un valor menor o igual a 1, pues mi paciente tiene un riesgo de muerte bajo, puede tener un tratamiento ambulatorio, no pasa nada. Si tengo un puntaje de 2 a 3, mi paciente tiene un riesgo de muerte intermedio, sí lo tengo que hospitalizar, pero en un área de cuidados intermedios. No requiere pasar a terapia intensiva. Si mi paciente tiene un CURB 65 entre 4 y 5, entonces tiene un riesgo alto de muerte y ahí sí tengo que valorar. Si lo hospitalizo, que lo tengo que hospitalizar, si lo hospitalizo en un área de cuidados intensivos o ese paciente también me puede aguantar todavía en una unidad de cuidados intermedios, ¿sale? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado cuando los pacientes nos digan o tengan ahí un cuadro respiratorio, ¿sí? Tratamiento, nada más, pues bueno, amoxicilina nada más, ¿sale? Vean ahí las radiografías entonces, ¿no? Vean donde está encerrado ahí el círculo verde. Cómo está condensado ahí todo, ¿no? Una neumonía lobar. En un solo lóbulo, ahí está condensado todo. Y vean en la imagen, ahí donde están las flechitas, esas quieren decir los ángulos costodiafragmáticos. Y vean en la imagen inferior derecha. Vean cómo el pulmón derecho de ese paciente tiene infiltrado intersticial, es decir, no está condensado en un solo lado, sino que está en todo el pulmón, y vean, ¿no? Se ve ahí como moteadillo nada más, no se alcanza a ver algo completamente condensado, como si lo sería a lo mejor un tumor. Vean la diferencia con la radiografía de cáncer que vimos, ¿no? Ok. Vamos entonces ahora con una enfermedad que pareciera, pues que cada que hablamos de ella pareciera que estamos hablando ya de algo muy viejo, sin embargo sigue siendo algo bastante común y es una enfermedad que ha acompañado al ser humano desde hace muchísimo tiempo, ¿sale? Entonces, sigue presente, es algo pues parte de la vida de los humanos, pero con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es la tuberculosis, ¿sale? Es una enfermedad infectocontagiosa producida por bacterias del complejo Mycobacterium. La afección principal se va a dar a nivel de los pulmones y se puede diseminar a otros órganos. Podemos tener una tuberculosis en muchos órganos, ¿sí? En cuanto a la afección a los humanos, el principal agente causal es el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? ¿Cómo se va a transmitir este Mycobacterium tuberculosis? Bueno, se va a transmitir de persona a persona a través del flush. El flush son las gotitas de saliva que nosotros expulsamos cada que hablamos o tosemos, ¿sale? ¿Quiénes van a ser la población en riesgo? Contacto, aquellos que tengan contacto con pacientes con tuberculosis, tengan cuidado cuando ustedes roten en los hospitales. Procuren, o bueno, siempre tengan en cuenta quién es el paciente con tuberculosis para que utilicen su equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque la tuberculosis sí les puede causar bastantes problemas, ¿sí? Y los niños menores a 4 años, ¿sale? Esos pacientes que tengan contacto personas que tengan contacto con pacientes con tuberculosis, mucho cuidado, ¿sí? Igual los niños menores a 4 años, también mucho cuidado. Ahora, a nosotros nos ponen todos, la gran mayoría, o bueno, espero que todos ustedes la tengan, tenemos una cicatriz en nuestro brazo de una vacuna que se llama BCG, que nos ponen al nacer, y esa vacuna nos dicen que es de la tuberculosis. Ojo, lo que hace esta vacuna es prevenir las complicaciones de la tuberculosis.
Es decir, que esa tuberculosis no sea meningea, que esa tuberculosis no llegue a tener complicaciones muy graves. Ajá. No nos hace inmunes a la tuberculosis, ¿sale? Entonces, cuidado ahí con esa vacuna, ¿sí? Cuidado con lo que le digan a sus pacientes. No los va a hacer inmunes a la tuberculosis, los va a proteger de las complicaciones que puede tener la tuberculosis, ¿sale? Entonces, para que se dé la tuberculosis, tenemos nosotros 3 etapas. La primera, que sería la etapa de exposición, y que es cuando las partículas llegan a los alvéolos y a los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos entonces van a montar una respuesta ante este Mycobacterium tuberculosis, y entonces viene la segunda fase, que es la fase de infección, ¿sale? Esta fase de infección, entonces, al momento en que el bacilo, en que el macrófago y el bacilo están ahí desencadenando toda una respuesta inflamatoria, vamos a tener una neumonitis, linfangitis y adenitis, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Es una inflamación tanto de ganglios linfáticos como de la pared pulmonar, y a estas 3 en conjunto se le va a llamar complejo primario de Ghon, ¿sale? Este va a ser el complejo primario de Ghon, ¿sale? Entonces, esto se le va a llamar complejo primario de Ghon. Neumonitis, linfangitis, es decir, que los ganglios estén inflamados, se le llama complejo primario de Ghon. Después viene la fase de enfermedad como tal. Una vez que se acaban de inflamar este complejo primario de Ghon, alrededor los macrófagos van a fagocitar, digamos, al bacilo, se lo van a comer, pero no lo van a poder matar. Entonces, al momento en que se quedan ahí, estos ganglios inflamados con el bacilo adentro, con la bacteria adentro, se van a calcificar. Una vez que se calcifican, entonces se va a llamar complejo primario de Ranke. Ranke, R-A-N-K-E, ¿sale? Entonces a la calcificación de esos ganglios se le va a llamar complejo primario de Ranke. Una vez que viene la enfermedad, entonces ese complejo primario de Ranke se va a romper y va a liberar al bacilo. Esto va a generar la enfermedad con los síntomas que ya vamos a ver, ¿sale? O bueno, que ya vimos que es tos, ¿sale? Todo eso va a generar que o se localice ahí en los pulmones la infección, o pueda diseminarse. Si se disemina a todo el cuerpo, se va a llamar tuberculosis o TB miliar, ¿sale? Vean ahí el bacilo. Ok, entonces clínicamente la tuberculosis va a presentar malestar general, anorexia, pérdida de peso, fiebre. Entonces, la tuberculosis clínicamente se va a presentar, como les decía, malestar general, anorexia, pérdida de peso, fiebre, diaforesis. La diaforesis es que el paciente sude. Perdón. Y va a ser diaforesis nocturna, ¿sale? La tos de inicio va a ser mucopurulenta y va a tener otra característica también, que se va a llamar hemoptisis. La hemoptisis es que eso que tose el paciente y que saca la flema va a tener sangre, ¿sale? Entonces, cuando vean sangre en una flema, tengan cuidado, ¿sale? Y sobre todo si se acompaña de todo lo demás, hay que estar ahí al pendiente, ¿sale? Para el diagnóstico de tuberculosis vamos a tener varias cosas. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico presuntivo, o sea, algo que quizá nos oriente a que ese paciente pueda tener tuberculosis. Entonces, ¿qué nos va a orientar a que ese paciente pueda tener tuberculosis? La clínica, es decir, los datos que ya vimos ahorita, la tos, la fiebre, la hemoptisis, y que al momento de que nosotros le tomamos una radiografía vamos a tener infiltrados en esa radiografía, principalmente en las partes superiores de los pulmones. Vamos a tener ahí algún aumento
de la radiopacidad. Entonces eso puede ser indicativo de tuberculosis. También va a haber ganglios, es decir, las cadenas ganglionares cervicales, las vamos a poder palpar. Puede haber cavernas en los pulmones, esto es algo muy característico de la tuberculosis. La tuberculosis, por la reacción inflamatoria que provoca en los pulmones, puede llegar a ser cavernas que literal son hoyos en los pulmones, ¿sale? Puede haber fibrosis y atelectasis. El diagnóstico confirmatorio se va a hacer principalmente inicial. Si no tenemos un laboratorio, por ejemplo, si están en el servicio social o algo, entonces la muestra que sí podemos tener es una muestra, le llamamos nosotros de baciloscopía seriada. Al paciente que nosotros sospechemos que tiene tuberculosis, entonces le vamos a pedir que todos los días vaya 3 días en la mañana y que esa primera tos de la mañana nos regale la muestra de la flema, ¿sale? Esa muestra se va a meter a un microscopio y entonces ahí vamos a ver si sale o no el bacilo en alguna de estas 3 muestras durante 3 días consecutivos, ¿sale? Sin embargo, el estándar de oro, es decir, lo que nos va a dar el diagnóstico 100% de tuberculosis va a ser el cultivo de secreción, ¿sale? Es decir, nosotros ponemos, si no vemos en esa secreción que nos regaló el paciente, el microscopio, pero mi paciente sigue presentando estas, si no vemos, perdón, el bacilo y mi paciente sigue presentando y yo sigo sospechando que ese paciente tiene tuberculosis, entonces voy a mandar cultivar la flema, ¿sale? Y en ese cultivo tiene que crecer el bacilo, ¿sí? Por último, el tratamiento, pues bueno, se va a hacer a través de estos 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿sale? La característica con la tuberculosis es que es muy resistente. Los antibióticos normales no le pegan, no le podemos dar amoxicilina, todos esos antibióticos pues no le van a pegar a la tuberculosis, ¿sale? Datos curiosos de la tuberculosis, les comento que esta pues ha sido una enfermedad que ha acompañado al ser humano pues por su historia, ¿sí? Entonces, si ustedes logran identificar este compositor, bueno, él es Frédéric Chopin, y en su tiempo la tuberculosis entre la gente rica estaba de moda. Bueno, no la tuberculosis, sino el aspecto que te daba la tuberculosis. Porque vean los síntomas. Los pacientes comienzan a perder peso. Entonces, aparte, están pálidos los pacientes, blancos, chupados los pacientes. Entonces, a eso se le conocía, o bueno, era el look de moda entre la sociedad de clase alta, y Frédéric Chopin tuvo tuberculosis y entonces también pues era algo que también marcaba ese estatus, ¿no? Así como para que se den cuenta de que ahora que todos, tanto hombres como mujeres, queremos vernos como los artistas, entonces pues digo, ahora son los Avengers, ¿no? Pero pues en aquel tiempo pues era verse como Chopin, y además como él era muy bueno en la música, entonces se comenzó a esparcir la creencia por algún rumor de que tener tuberculosis mejoraba el oído. Entonces por eso se les dice, tienes a las personas que escuchan mucho o que tienen un oído muy agudo o que nada más están ahí chismoseando, se les dice tienes oído de tísico, ¿sale? Precisamente por eso. Entonces también, si se acuerdan de esta canción, seguramente sí la han de haber escuchado. Perdón, era la primera. Esa. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez.
fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Bueno, esa canción la escribió un personaje que se llama Pedro Junco. Esta canción, si ustedes la escuchan, en una parte dice: no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. La historia de esta canción es que Pedro Junco estaba muy enamorado de su novia, pero él contrajo tuberculosis. Entonces, para no contagiarla a ella, él le escribe esta canción y por eso le dice: nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¿Sale? Entonces, esas son las historias de una enfermedad que ha estado con nosotros y que seguirá con nosotros por muchísimo tiempo. Listo, chicos, entonces hasta aquí la clase de estas patologías. Para la siguiente veremos más. Entonces, un saludo, cuídense mucho, sigan en cuarentena, por favor, cumplan con sus medidas de distanciamiento social. Si tienen abuelitos, estén en contacto con ellos a través del celular, no vayan a visitarlos, por favor. Y pues, listo. Saludos.